vendría tan humilde sin valor. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Hemos traído adoración como una ofrenda, el corazón al Redentor que nos trajo la luz. Dios con nosotros, Emmanuel. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar a ti, Jesús. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad. Es Navidad y hemos venido a adorar Felicidades, feliz Navidad, quizás por adelantado, pero el deseo de mi corazón es que en esta Navidad tú sientas la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y traiga fortaleza, consuelo y paz a tu corazón y un sentido de su amor. Porque realmente los que estamos en Cristo Jesús somos amados y deseados y aceptos en el amado. Dios te ama y Él está contigo. Quisiera invitarte al mensaje de hoy, es el mensaje de Navidad. Quiero usar el libro de Mateo, capítulo 1, verso 23, especialmente la segunda parte. Dice así la palabra de Dios. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios bendiga su palabra. Padre, qué maravilloso es saber que tú estás con nosotros. En medio de todo lo que pueda estar sucediendo, en medio de los desafíos por venir, en medio de las crisis personales, en medio de la salud, en medio de todo, nosotros podemos mirar al cielo y declarar, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en esta hora lo hacemos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Tu palabra es poder y vida, Señor, tráela a nuestra vida y trae consolación y fortaleza a nuestro espíritu. Pues te lo pedimos todo en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén, Señor, y amén. Adam Graciano era un chico de 10 años que había salido a patinar a una pista de patinaje aquí en Queens en el 1995. Pero había habido un terrible accidente y Adam se había caído violentamente, se había golpeado la cabeza y había quedado en un estado comatoso.
Corrieron con él al hospital aquí en Queens y por varias semanas su madre estuvo con él día y noche, no se apartaba de él, mientras su hijito estaba en coma. Ella perdería hasta su trabajo, pero ella decía, yo no puedo, nadie me puede arrancar de estar al lado de mi hijo. Pero el día de Navidad de 1995 hubo una maravillosa experiencia, un milagro lo llamarían los doctores, cuando su hijo Adam abrió sus ojos, miró a su mamá y le dijo estas palabras: mamita, Dios estaba con Dios, vi a Dios y Él me sonrió. Y con esas palabras su madre se hizo un mar de lágrimas, lo abrazó, lo besó y ese sería el comienzo de su recuperación. Ella más tarde hablaría a los medios noticiosos cuando le preguntarían cómo se había sentido. Y lo que ella diría era que ella se había sentido muy bien, no solamente porque su hijo había recuperado la vida y la conciencia, sino porque sus palabras habían afirmado su fe. Dios estaba con él y Dios estaba con ellos. Y eso es exactamente lo que el nombre de Emmanuel quiere decir, Dios con nosotros. Es interesante que el ángel le había dicho a José que su hijo tendría de nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero también le dijo que su segundo nombre, por decirlo así, sería Emmanuel, porque Dios estaría con ellos. Ahora, yo quisiera enfocarme en dos perspectivas. Primero, quiero recibir el peso de lo que quizás eso significó para José en su vida personal. ¿Qué significaba para él que él pudiera decir Dios está con nosotros? Y cada vez que viera a su hijo lo pudiera llamar Emmanuel. Y segundo, ¿qué significa para nosotros esa nueva realidad de la presencia manifiesta de un Dios que ha prometido nunca abandonarnos, nunca desampararnos, siempre estar con nosotros, para confrontarnos con la verdad cuando lo necesitamos, pero también para arroparnos con su misericordia, que siempre también la necesitamos? ¿Qué significó para José que Jesús fuera Dios con nosotros? Bueno, sin duda que para él significaría un gran misterio, ¿no? ¿Quién puede entender toda la dimensión profunda de lo que significa que Dios estaba con nosotros en la persona de Jesús? Los grandes teólogos han estudiado este tema a través de los siglos, el misterio de la encarnación, y ellos mismos a veces tienen problemas para poder explicar a plenitud el profundo significado de un misterio de la deidad. ¿Cómo puede ser que el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, pudiera encarnarse en la frágil persona de un bebé? ¿Cómo podemos explicar semejante milagro? ¿Cómo podemos explicar la profundidad de eso? Que el Dios que la palabra dice ni los cielos pueden contenerlo, puede estar contenido en esta frágil figura de Jesús de Nazaret. Es sin duda un gran misterio. Es un gran misterio, el misterio de la encarnación. Jesús de Nazaret, Emmanuel, era conocido en su persona humana, pero ese no fue el comienzo de la vida de nuestro Señor. Es interesante que posiblemente antes en el cielo se le conociera a él como el creador o específicamente como la palabra o el verbo de Dios. Eso es lo que Juan dice en Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dios, esta revelación de Dios con nosotros es una afirmación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es realmente Dios y eso es lo que Él nos está diciendo. Pero ¿cómo podemos entender y cómo podemos explicar semejante misterio? Nuestras mentes finitas no pueden entender todo lo que eso significa. No hay manera de poderlo explicar. Podemos usar todo tipo de ilustraciones y tratar de explicarlo de la manera más sencilla, pero lo cierto es que hay una profundidad en esta realidad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo que humanamente no podemos ni siquiera llegar a entender toda la inmensa profundidad, la inmensurabilidad de lo que esto representa. Porque la verdad es que Dios es demasiado glorioso y maravilloso para nosotros poder computarlo.
en nuestras mentes finitas. No solamente el misterio de la encarnación, el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una de las grandes revelaciones de Dios, que también otra vez se confronta con nuestra limitada capacidad de comprender las cosas eternas, las cosas divinas, las cosas de Dios. Recuerdo la historia de San Agustín. San Agustín de Hipona fue uno de los grandes padres de la iglesia. Su teología, su testimonio fue maravilloso. Un hombre que creció en el paganismo, que había apartado su corazón de las cosas de Dios, que se había entregado al hedonismo de su tiempo, a una vida de placeres, pero que tenía una madre que siempre oraba incesantemente por él. Y que las lágrimas de su madre realmente eventualmente movieron la mano de un Dios que tenía gran compasión por ella y lo salvó a él cuando todos pensaban que ya él no tenía esperanza. Cuando su madre le rogó a Dios que no permitiera que él saliera y se fuera a Roma, y eso fue precisamente lo que hizo. Se montó en un barco y se fue para Roma, y ella fue a visitar a su pastor y allá estaba renegando cómo Dios podía hacerme esto, y su pastor le dijo, muy sabio el hombre, le dijo, oh, no te preocupes, porque esas lágrimas que tú has derramado son perlas que Dios escuchará y te concederá la petición de tu corazón. Y así fue. Y él llegó a ser un gran teólogo, un gran padre de la iglesia, un hombre que Dios usó. Milagros se hicieron en la iglesia donde él estaba. La presencia del Señor era poderosa cuando él ministraba. Pero aquí él está escribiendo un tomo teológico y está tratando de explicar la Trinidad y se ha chocado con una pared, no la puede explicar. Y es precisamente ahí cuando él tiene un sueño. Y en ese sueño él va caminando por una playa y en esa playa hay un niño que está jugando en la arena. Y el niño tiene un pequeño cubo y el niño ha hecho un hueco en la playa con una pequeña palita y de pronto sale corriendo a la ola que se acerca, llena la ola, viene corriendo y lo pone y llena el hueco del agua del océano. Y por supuesto el agua llena el hueco rápidamente y luego se desborda. Y el niño vuelve corriendo otra vez, vuelve y llena otro cubo de agua, vuelve otra vez y vuelve y lo derrama. Y otra vez sucede lo mismo. Curioso, se acerca a Agustín a hablar con el niño y le dice, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice al mirarlo, le dice, quiero poner el océano en este pequeño hueco. Y él se echa a reír y le dice, pero niño, eso es absurdo. ¿Cómo tú? Mira el océano, mira el mar, mira lo inmenso. ¿Cómo tú lo vas a poner dentro de ese pequeño hueco? Dice que en ese momento el niño lo mira, pero él nota en el niño una mirada de alma vieja, una mirada sobria. Y la voz del niño cambia y él reconoce que es la voz del Señor. Le dice, Agustín, eso es lo mismo que tú has estado haciendo, tratando de poner al infinito Dios en tu finita mente. Y eso es exactamente lo que sucede. ¿Cuántas veces José tendría ese niño en sus manos y lo estaría mirando absorto, ensimismado, como todo padre que mira a un bebé, toda persona, un abuelo que mira a un bebé lleno de vida, el milagro de la vida en las manos? ¿Y cuántas veces él diría para sus adentros o en voz queda, casi en un suspiro, la palabra Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Cómo es posible que tú estés conmigo, oh Dios santo? ¿Cómo es posible que tú seas mi Salvador? Que vayas a salvar no solamente mi vida, sino la vida de toda esta nación de sus pecados. Oh Señor, qué misterio, qué destino, qué gloria. Solo Dios puede hacer esto. Arropado del misterio de la deidad, arropado de la realidad de que muchas veces tú y yo no podemos explicar cómo Dios nos ama. ¿Cómo es posible que Él nos arrope de su misericordia? ¿Cómo es posible que Dios tenga misericordia de pecadores empedernidos que muchas veces fracasamos y seguimos resbalándonos en la misma cáscara de banana, por decirlo así? ¿Cómo es posible que Dios pueda arroparnos de su misericordia? ¿Cómo es posible que Dios te ame? Pero escúchame bien, cuando tú te miras en el espejo, cuando tú ves todas tus imperfecciones, cuando miras el espejo de tu conciencia y de pronto sientes la condenación del pecado en tu corazón, recuerda esto: aunque tú no lo puedas explicar, el Dios Todopoderoso derramó su misericordia sobre ti en la cruz del Calvario. Y su sangre preciosa es poderosa, no solamente para perdonarte, sino para darte un destino y para transformar tu vida y hacer de ti un hijo o una hija de Dios. Y absolutamente nada ni nadie te puede robar de la bendición
de lo que Dios ha declarado sobre ti, cuando te ha mirado santificada en Jesucristo, vestido de su justicia y de su rectitud como tu pectoral, y como Él declara sobre ti cuando dice: este es mi hijo, mi hija amada, en quien yo me complazco, porque fue redimido con la sangre maravillosa de mi hijo amado. Así que el misterio de la salvación también abre ante nosotros la posibilidad de poner nuestra fe no en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha declarado acerca de nosotros. Pero cuando José miraba a Jesús, no solamente él sentía el peso de ese misterio, él también sentía un profundo sentido de bienestar. Él sabía que ese bebé iba a ser una gran bendición para el pueblo de Dios y para su propia vida, porque Emmanuel significaba, entre otras cosas, el favor de Dios sobre la nación. Este niño representaba que Dios había decidido visitar a su pueblo con gracia, misericordia y paz. Los judíos tenían una palabra para representar eso, y era la palabra hebrea shalom, que usualmente se traduce paz, pero que su connotación es tan rica y tan profunda que constreñirla a la palabra paz le hace injusticia, porque la palabra paz usualmente nosotros la asociamos con ausencia de conflicto, ¿no es cierto? Cuando no estamos peleando hay paz, aunque realmente no sea paz. Pero la palabra shalom quiere decir mucho más que eso. La palabra shalom quiere decir realmente bienestar. Ese sentido en que vivimos cuando estamos bajo la bendición y el favor de Dios. Ese sentido de armonía con Dios. Ese sentido que todo alrededor coincide con la voluntad de Dios. Para los judíos, ese estado de shalom perfecto en que Dios quiere que estemos sus hijos, es lo que experimentó Adán y Eva en el jardín de Edén. Ese bienestar de vivir en ese paraíso, sin preocupación, sin pena, sin nada que fuera contradictorio. Ese sentido de estar en la plenitud de la serenidad y de la paz, de la bendición y de la prosperidad de Dios. Esa vida próspera, satisfecha, es lo que el judío tenía en mente cuando decía shalom. Y por eso cuando un judío se saluda o se despide, la palabra shalom en sus labios, lo que está diciendo es: deseo que seas bendecido, que Dios derrame sobre ti sus abundantes misericordias. Es el sentido del salmista cuando él dice: oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es el sentido de David cuando escribe el Salmo 46, donde describe una ciudad, Jerusalén, aunque sabemos que posiblemente no solamente la Jerusalén literal, sino la Jerusalén celestial, porque a través de ella dice él que corre un río que no pasa en la Jerusalén literal. Pero cuando él la describe como un lugar donde hay seguridad, protección y provisión, y él dice: es la ciudad de Dios porque Dios está en medio de ella, por lo tanto no será conmovido. La presencia de Dios en medio de esta ciudad es lo que permite que tenga shalom. Y por eso él dice, comienza el Salmo 46 diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Él tiene la seguridad, la convicción de que todo está bien, porque Dios está con ellos. Eso no es ausencia de conflicto, no es ausencia de adversidad, no es ausencia de que estemos en problemas. Es que en medio de los problemas, en medio de la adversidad, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Él va a poner las cosas donde tienen que estar. ¿Recuerdan los discípulos en la tormenta? En aquel pequeño bote en el mar de Galilea, sacudido por los vientos y por la tempestad. Y te acuerdas que en medio de esos atormentados momentos está Jesús durmiendo en la proa, sereno, tranquilo. Él tiene su shalom. Los discípulos están desesperados, expertos náuticos, 4 de ellos por lo menos han agotado sus recursos para salir de la tormenta, pero no pueden hacer nada. Así que van donde Jesús y lo despiertan y le dicen: no te importa que perecemos. Y Jesús se levanta, reprende los vientos, reprende la tempestad y se hace bonanza.
Bonanza es sinónimo de shalom, de bienestar, de paz. Eso es lo que Jesús hace en medio de la tormenta. Cada vez que José miraba a este niño, él decía, la bendición de Dios está con nosotros. Podemos tener la paz de que Dios está por nosotros y por eso podemos estar seguros. Tú y yo sabemos que tenemos paz porque Jesucristo pagó el precio de nuestra angustia, de nuestra desesperación, de nuestro sentido de estar perdidos. Y en la cruz Jesús compró nuestra paz con el Padre, nuestra paz con Dios. Sabemos que tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Tenemos la paz de Dios porque tenemos al Dios de paz. Porque eso es lo que Manuel significa. Tenemos la paz de Dios y al Dios de paz. Estamos bien con Él. En medio de esta pandemia, tú y yo tenemos esa realidad. Las cosas no han sido fáciles, hemos visto mucho sufrimiento. Lo vemos aún todos los días, seres amados que parten. Seres amados que son pérdidas para todos nosotros, hermanos que pierden seres amados. Lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, pero en medio de todo eso sabemos, Dios está con nosotros. No siempre podremos explicar todos los misterios de la voluntad de Dios como se manifiesta, pero sí sabemos que su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta, porque Dios nos ama y estamos con Él. Y Dios cuidará de nosotros, proveerá para nuestra familia. Si tenemos que ir a Egipto, Él estará con nosotros. Si tenemos que regresar de Egipto, Él estará con nosotros. No importa dónde Dios nos lleve o lo que hagamos. No importa lo que venga a nuestras vidas. Emmanuel, Dios con nosotros. José sabía eso. Y esa era su seguridad. Esa era su fortaleza, que Dios estaba con él. Pero no solamente era el misterio de esa realidad o la bendición que venía con esa realidad. José tenía también la bendición de poder cultivar una relación con el Dios que estaba con él. En el caso de José significó crecer y ver crecer a Jesús y desarrollar una amistad con él. Yo me imagino que al principio, por lo menos los primeros años, José y María le enseñaban al niño todo acerca de todo, pero también se asombraba con cuánta facilidad Jesús captaba las cosas, cómo aprendía. Había una sabiduría profunda en él que iba más allá de sus años. Jesús aparentemente crece con un sentido de conocimiento y de sabiduría que sobrepasa los marcos normales de su niñez. Lo sabemos porque en ocasiones vemos a Jesús, el niño, decir cosas tan profundas que en cierta medida nos abren una ventana para nosotros ver cuán profunda era su alma. Él tenía el alma de un viejo, aunque era un niño. Lo sabemos porque cuando tiene 12 años va a Jerusalén, ¿te acuerdas? Y allá va con su familia. Lo que usualmente sucedía era que las comunidades viajaban juntas en los días de peregrinación. Y todo el pueblo de Nazaret seguramente salieron para Jerusalén. Y fueron con primos, y fueron con familiares y amigos y vecinos. Los chicos juntos con los chicos jugando, los adultos caminando juntos, todos pendientes unos de otros. Y así llegaron a Jerusalén. Jesús tenía 12 años, pero cuando hacen el viaje de regreso parecía que todos habían salido juntos, pero no se percataron, José y María, que Jesús no estaba con el resto de los niños y con sus hermanos. Él se había quedado atrás. Así que cuando finalmente en algún punto de la travesía ellos decían, y por cierto, ¿tú has visto a Jesús? No, yo no lo he visto. ¿Dónde estará? ¿Ustedes lo han visto? No. ¿Y qué pasó? Cuando lo buscan y no lo encuentran, María y José aparentemente envían a sus hijos con el resto de la familia y con el resto de los vecinos. Y ellos dos se regresan ansiosos, desesperados para buscar a Jesús. Y lo buscan por todas partes. ¿Dónde estará Jesús? ¿Te imaginas el peso de responsabilidad que tenía de todos los niños? Este niño, Dios con nosotros, ¿dónde estaba él? Lo encuentran en el templo, allá discutiendo con los rabinos, asombrados ellos de su sabiduría. Y déjame decirte, asombrar a un rabino requiere gran sabiduría y conocimiento de la ley.
Y ellos se quedan asombrados de la sabiduría de este niño. Y cuando ellos finalmente lo encuentran y lo confrontan, y María le dice, pero hijo, tú no sabes el susto que hemos pasado. Y él con la naturalidad que los mira y les dice, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Nota esa respuesta, ¿ven la profundidad que contienen sus palabras? ¿No te parece eso increíble que este niño no solamente está consciente de su llamado, está consciente de su relación y está consciente de la relación que tiene con su Padre Celestial? ¿Qué niño de 12 años dice eso? La mayoría de los niños de esa edad están hablando de Xbox, de Nintendo o de fútbol, pero no están hablando de los misterios de la deidad o de nuestra relación con Dios. Yo me imagino que a medida José compartía con Jesús, a medida él le enseñaba las cosas preliminares de la carpintería y constantemente tenía esa relación con él, qué tremendas conversaciones sin duda que habrían tenido. Ya no tanto con el pasar del tiempo José enseñándole a Jesús, sino José aprendiendo de Jesús. Escuchando su sabiduría, sopesando las cosas en su corazón, mostrando asombro ante lo que Dios estaba haciendo en la vida de su hijo, pero a la misma vez gozándose y celebrando y aprendiendo y sintiendo el arropo de la presencia de Dios en su vida. Porque este niño, este joven, no era solamente Jesús, era Emmanuel. Dios con nosotros, la bendición de crecer bajo el abrigo de Dios, bajo el apoyo de Dios. Eso era lo que José se estaba experimentando. Esa relación preciosa que Dios anhela tener con cada uno de sus hijos. Es interesante que el Padre le gusta conocer a sus hijos. El Padre Celestial quiere tener una relación íntima con cada uno de sus hijos. Y por supuesto que en la eternidad nosotros entenderemos todo ese gran amor que Dios nos tiene y nos preguntaremos cómo es posible que todos nosotros podamos sentirnos el preferido de Dios cuando Él ama a tantos. Pero es que así ama a Dios a cada uno de sus hijos, porque Dios solo sabe amar con intensa plenitud. Tú eres el favorito de Dios, tú eres la favorita de Dios, pero así nos sentimos todos los hijos de Dios, porque Dios tiene esa inmensa capacidad de amarnos a todos por igual, pero con intensa plenitud. Juan Wesley entendía eso. Él decía que el secreto de tener gran fe era vivir como si tuviéramos fe. Y la tendríamos. Él aprendió eso de uno de sus mentores. Vive como si tuviera fe y tendrá fe. Cuando tú y yo declaramos esas verdades y declaramos lo que Dios dice acerca de nosotros, que somos hijos amados y aceptos en el amado, que hemos sido redimidos por su sangre, cuando tú y yo declaramos que somos luz en medio de las tinieblas y sal en esta tierra, cuando tú y yo declaramos lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, esas verdades empiezan a cobrar solidez y llegan a ser realidades concretas en nuestra vida. Cuando tú y yo te declaras templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en ti. Cuando tú empiezas a declarar la palabra de Dios por lo que la palabra de Dios dice, no por lo que tú sientas o dejas de sentir, la palabra de Dios se hace poderosa en tu vida. Y la realidad es que Dios está contigo. Y aún más, porque en la realidad del nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros, Dios no solamente está con nosotros o por nosotros, Dios está en nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Eso quiere decir que si Dios está en nosotros, siempre debemos ser la gente más optimista y esperanzada que hay. Siempre tenemos que vivir con esperanza, porque no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, podemos mirar al cielo y saber de que Dios nos va a rescatar. 7 veces cae el justo, pero cada vez el Señor lo levanta. Muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo libra. No importa lo que estemos viviendo, ten la seguridad de que Dios está contigo. Tú y yo podemos vivir
vidas esperanzadas. Recuerdo las palabras de Desmond Tutu. Desmond Tutu fue el ganador del Premio Nobel de la Paz en el 1986. Él creció en Sudáfrica, es un pastor de la raza negra, viviendo en un país donde había gran discriminación en contra de los negros, que eran la mayoría, pero la minoría blanca los trataba de manera despótica en un estado político llamado la separación o el apartheid. Y allí él sufrió inmensamente cuando él, de hecho, llevó una vida en la voluntad de Dios y fue de gran inspiración a muchos. En una ocasión, después que ganó el premio Paz de Nobel de la Paz, le preguntaron si alguna vez él perdía la esperanza de que Sudáfrica un día llegara a ser una nación donde blancos y negros pudieran llevarse. Esta fue su respuesta, te la tengo que leer, es muy inspiradora. Él dijo: siempre estoy esperanzado. Un cristiano es prisionero de la esperanza. Nada era menos desesperanzado que el Viernes Santo. No hay ninguna situación de la cual Dios nos puede extraer y hacer algo bueno. La maldad, la muerte, la opresión, la injusticia, estas nunca podrán tener la última palabra a pesar de todas las apariencias a lo contrario. En otras palabras, no importa dónde estemos, Dios siempre nos dice: ten esperanza. Te lo ilustro finalmente con una historia de las pequeñas ligas. Acá en Estados Unidos hay, me imagino que en todos los países, las pequeñas ligas donde los niños empiezan a practicar deportes. Aquí, cerca de donde nosotros vivimos, hay una que es de béisbol, porque a los niños acá en Estados Unidos les encanta el béisbol, ahora el fútbol también, pero esta ilustración ocurre en un campo de béisbol. Un padre llega tarde porque su hijito iba a jugar en las pequeñas ligas, pero él se retrasó, tuvo problemas. Llega tarde al comienzo del partido. Él ve que el equipo de su hijo está jugando defensa. Su niño está sentado en la banca suplente. Él se acerca donde está su hijito y le dice: hola, hijito, llegué. El hijito lo saluda: papá, ¿cómo estás? Y le dice: hijito, ¿cómo va el partido? Él le dice: papá, estamos en la primera entrada. Y le dice: ¿todavía en la primera entrada? Sí, estamos en la primera entrada. ¿Y cuál es el marcador? Le dice: estamos perdiendo 14-0. Y él mira a su hijo perdiendo 14-0 en la primera entrada y le dice: bueno, hijito, bueno, todavía no te veo muy desanimado. Y dice: no, ¿cómo voy a estar desanimado? Todavía no hemos bateado. Todavía no es nuestro turno de batear. Está en la primera entrada perdiendo 14-0 y todavía él no ha bateado. Por eso tiene esperanza. Tú y yo quizás todavía no hemos bateado. Quizás todavía no ha llegado nuestro turno a la ofensiva. Quizás todavía no hemos vivido de una manera que podamos tener esperanza. Pero ten algo por cierto: lo mejor está por venir, porque Dios está con nosotros. El futuro de esta nación está en las manos de Dios. El futuro de nuestra ciudad está en las manos de Dios. El futuro de nuestra familia está en las manos de Dios, porque Emmanuel, Dios, está con nosotros. Celebremos su presencia. Celebremos su veracidad. Celebremos la realidad de sus promesas, porque de los labios del mismo Salvador, Jesucristo, Él nos dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que celebremos su presencia. Vamos a orar. Emmanuel. Oh Padre, qué precioso nombre dado en la Navidad, para hacernos recordar de que de ahí en adelante jamás estaríamos desacompañados. Jamás estaríamos desesperanzados ni desamparados. Que de aquí en adelante tenemos la enorme realidad espiritual de tu presencia. Que no importa los desafíos por delante, Dios está con nosotros. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que aunque nuestros enemigos sean poderosos, están destinados a fracasar porque Dios está por nosotros. Que no importa su poderío, no importa su número, no importa sus estrategias, no importa su maldad, ellos van a perder porque nosotros somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Porque quien está con nosotros es el Dios Todopoderoso,
Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque a nuestro favor no solamente está su presencia, están los vastos recursos del cielo. Así que, Padre, en esta hora tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de nuestros amigos. Tú sabes lo que están pasando. Te pedimos que específicamente le concedas la petición de su corazón, Señor, que en esta Navidad, aunque quizás no sea como las otras Navidades del pasado, quizás haya carencia, quizás haya dolor, quizás haya habido pérdida espiritual o física o material, pero aún así, en medio de nuestra tribulación, nosotros podemos levantar un clamor al cielo de esperanza y decirle al mundo: oh, Emmanuel, Dios está con nosotros. Y esa esperanza nos sustenta, nos sostiene y nos fortalece. Oh Padre, reprende toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, reprende toda maquinación del diablo, invalida sus planes contra nuestros hogares, nuestras familias, nuestra nación, y trae sobre nosotros tu reino con poder, con gloria, con majestad, con gracia y misericordia, pero también con justicia y con rectitud. Oh Dios, venga sobre nosotros tu reino y nosotros podamos declarar que tú estás con nosotros. Te damos gracias por esa verdad, por esa realidad, y lo hacemos siempre en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra vida, y podemos siempre venir a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Solo te recuerdo, si no has conocido a Jesús, habla con Él ahora mismo. Él está cerca de ti. Dile lo que está en tu corazón. Dile: Dios mío, perdona mis pecados. Dame vida eterna en tu nombre. Tráeme de vuelta a ti y sálvame. Y Él te va a escuchar y te va a conceder lo que te está pidiendo. Ahora te bendigo con la oración sacerdotal de número 6. Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados, y feliz Navidad. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro